Hola, muy buenas tardes a todos, a quienes nos acompañan hoy día. Nos convoca una ocasión muy especial para la cultura y la memoria de nuestro sur chileno. Es un esfuerzo profundo por la salvaguardia de nuestra identidad que nos reunimos para conversar sobre el relanzamiento de una obra fundamental para el archipiélago, la segunda edición del libro Música y Danza Folclórica de Chiloé, cuya primera publicación vio la luz en el complejo año 2020 en plena pandemia. Este libro no es solo una recopilación de páginas, es un acto de resistencia cultural y un puente directo con el patrimonio inmaterial chilote, resguardando tradiciones que corren el riesgo de perderse en el tiempo. Para conocer los secretos, los desafíos y las novedades de este riguroso proceso de reedición, nos acompañan hoy tres figuras clave detrás de este logro. Tenemos por un lado a don Pablo Vargas López, el autor. Tenemos en segunda instancia a don Diego Vargas López, que es el apoyo fundamental en la revisión de datos, coreografías y diseño de piso de las danzas. Y en el lugar 3 tenemos a don Carlos Velázquez Maldonado, quien trabajó en la revisión y corrección de las partituras incluidas en el libro. Vamos a pasar de inmediato entonces a las preguntas que son necesarias para poder entender el contexto de este relanzamiento en esta tarde. Y vamos a hacer una pregunta para el autor, don Pablo Vargas López. Bueno, han pasado 6 años desde la primera edición en 2020, como indicaba anteriormente. ¿Qué te motivó a impulsar esta segunda edición de Música y Danza Folclórica de Chiloé y qué ha cambiado en el panorama cultural de la isla desde entonces? Hola a todos los que nos están viendo por redes sociales, por aquí Pablo Vargas. Aquí les puedo mostrar, antes de responder la pregunta, la nueva edición del libro Música y Danza Folclórica de Chiloé. La segunda edición, y que gracias al financiamiento del gobierno regional lo pudimos volver a relanzar o a reeditar, y con la ayuda de Diego Vargas y Carlos Velázquez, que aquí me acompañan. Eh, ¿Qué más le puedo contar? ¿Qué ha cambiado Sí, durante todos estos correcto. años? Ujú. Puedo recordar y rememorar lo que pasó el año 2020 cuando lanzamos la primera edición. Este libro nace desde una perspectiva cuando el folclore en las islas, en Chiloé sobre todo, y en diferentes grupos folclóricos, se empieza a masificar con la tecnología, porque empiezan a copiar lo que aparece en internet. Entonces, yo iba saliendo de la universidad cuando me di cuenta que, y en los hartos grupos que participé, que la mayoría de los monitores de folclore no investigaban en gran medida lo que había detrás de una danza, sino que para hacerlo lo más rápido posible buscaban la danza desde YouTube. En ese entonces ya se estaba masificando YouTube, y buscaban las danzas ahí y de eso enseñaban. ¿Y qué es lo que pasaba con esto? Que si bien le enseñaban a los niños de una forma, después estos niños crecían y formaban otros grupos y ellos enseñaban lo que le habían enseñado. Tampoco sin investigar o buscar qué es lo que había detrás de cada danza. Y, y siempre con ese interrogante, yo desde niño, y junto a Diego y Carlos, que también quizás que hace folclore, que siempre han estado detrás de la música, o lo que de repente cuando uno es curioso y está detrás de lo que uno hace, siempre me preguntaba eso: ¿por qué esta danza se hace de esta forma? ¿Por qué esta danza se llama así? ¿Por qué la coreografía se baila con pañuelo? ¿Por qué sin pañuelo? Entonces, desde todo este interrogante nace la primera edición, y que lamentablemente nos pilló cuando se terminó de editar en 2020, cuando era pandemia. Correcto. Y no pudimos mostrarlo porque todo se fue a través de una videollamada, se hizo el lanzamiento, porque no nos podíamos acercar unos a otros. Y entonces esto tiene un valor igual importante para mí como autor, y también para la gente que colaboró, que le mando muchos saludos, porque hay mucha gente involucrada. Esto no solamente porque aparezca mi nombre aquí significa que yo lo hice solo, porque hay mucha gente involucrada. Y,
¿Y qué es lo que ha cambiado en este tiempo? Ha cambiado la tecnología. Hoy en día más fácil es apretar un clic, preguntarle a la inteligencia artificial qué es una danza y cómo se puede bailar. Y te da una respuesta automática en milisegundos, que no siempre es lo real, porque la inteligencia artificial trabaja con información que hay en internet y la información casi del folclore está casi todo en libros físicos, más que en recopilaciones o en PDFs o en material bibliográfico digital. Entonces, en ese panorama, ¿qué es lo que pensamos junto a la agrupación Juan y Checho? Que le mandamos igual un saludo a todos los participantes de la agrupación, que siempre están apoyando en todas las ideas que se nos ocurren como representantes, y decidimos hacer la segunda edición. ¿Ya? Entonces ahí te respondo a la pregunta, que el panorama hoy en día, la tecnología sigue avanzando a pasos agigantados, y también me falta un matecito para poder seguir hablando porque parece que me fui por las ramas. Bien. Bueno, hay otra pregunta, Pablo. El libro tiene un fuerte enfoque en la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. ¿De qué manera esta reedición fortalece la protección de las tradiciones chilotas frente a la globalización actual? Mira, igual un poquito hablando desde la pregunta anterior, aquí en este libro se detalla los diseños de piso y las coreografías, así escritas como para que la persona que nunca ha hecho folclore o también tiene alguna noción básica pueda leer y pueda entender cómo se baila una danza. Que no siempre tú puedes percibir todo en un video. Por ejemplo, uno puede ver un video bailando a una persona, pero tú no le ves los pies. Entonces aquí dentro del libro aparece, por ejemplo, un ritmo se baila puede ser con este paso o el otro. Tampoco es la verdad absoluta, yo tampoco puedo decir que es la verdad absoluta porque este libro, además de ser una investigación, se preguntó varias cosas a varias personas que hacían folclore, a gente que hoy en día ya no está con nosotros, a Abel Bamonde, hay entrevistas de Canahue también, José Concepción Bamonde de Calen, Georgina Navarrete, que también hoy en día ya no están con nosotros, que se hizo en su tiempo. Y hay una lectura y una revisión bibliográfica de más de 60 textos. Entonces, no es tampoco una verdad absoluta, pero tampoco es como para tomarlo a la ligera porque tiene un análisis también detrás de cada danza. Hay varias que se incluyeron y varias que no. Y también se relata el por qué no se incluyeron. Entonces, dentro de la pregunta, es muy importante lo que tiene dentro del texto, porque si bien quizás no va a ser lo mismo que aparece en internet, porque son las coreografías que aparecen en los libros, que recopiló Margot Loyola, que recopiló Héctor Pavés, con el tiempo, como se han ido cambiando, los grupos folclóricos los van cambiando, de repente en internet aparecen otros movimientos, otros desplazamientos. Y lo importante es que acá van a poder ver lo que realmente se recopiló y está escrito para que lo puedan leer, lo puedan analizar y también lo puedan en un momento enseñar si ustedes trabajan con el ámbito del folclore. De acuerdo. Bueno, aquí yo voy a ir haciendo las preguntas y ustedes se van a sentir ahí identificados quién es el que tiene que responder. La música folclórica chilota se transmite de forma oral. ¿Cuál fue el mayor desafío técnico y conceptual al revisar las partituras para asegurar de que capturen fielmente la esencia de los cultores originales? Bien, voy a responder a esa pregunta. Bueno, el desafío en general cuando uno escucha a los cultores, bueno, porque principalmente los cultores no tienen una formación académica en cuanto a la música. Entonces, la música que ellos proyectan es de tradición oral. Entonces, muchas veces con el tiempo esa misma melodía va mutando. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un registro para poderlo plasmar como en una partitura, claro, existen diferentes versiones. Y bueno, la música tradicional no es leída como la música de un piano, en fin, una guitarra clásica. En realidad se canta con la memoria. Entonces, al nosotros poder registrar, esa fue como la dificultad un poco porque los cultores muchas veces hay versiones distintas de lo que es de la misma canción, la melodía, la letra, a veces
en el momento se hacen variaciones de la melodía, entonces es una música viva en realidad. Entonces el desafío fue poder escribir algo y dejarlo plasmado, pero más que, más que por ejemplo que sea una pauta para que otras personas puedan cantar, la idea es como tener una referencia más que sea como así se cantaba o esa es la melodía. La idea es que se entienda de que son, digamos, parámetros para referenciar, más que nosotros queremos decir que así debe ser cantada. No, o sea, todos entendemos que el folclore nunca fue escrito. Entonces, el material que nosotros plasmamos ahí es para, bueno, para gente que obviamente lee música y, y tenga quizás un material más a mano, más para que pueda, no sé, con ese material trabajar, inclusive, no sé, ver las partituras o escuchar, digamos, un audio y que tenga ese material ahí fresco a mano para poder trabajarlo. Es decir. Ok, gracias Carlos. La siguiente pregunta es, ¿cómo fue la dinámica de trabajo en equipo entre la investigación histórica antropológica del autor y la precisión técnica de la revisión musical? Podría ser más como las danzas. Claro. Voy a hablar yo en el sentido de la revisión entre lo que investigó acá mi hermano Pablo Vargas respecto a las danzas y en respecto también a lo musical y cómo a nivel de revisión, cómo pudimos identificar diferentes errores, entre comillas, porque obviamente, como mencionaba recién el Carlos, el folclore es algo que es oral, es dinámico, es algo de la tradición que se va transformando. Entonces, no podemos decir que es así, como nosotros estamos diciendo, sino que esto va a ser una referencia. Pero dentro de esa misma referencia, habían cosas que había que identificar y descubrir que no existen errores mínimos. Por ejemplo, no sé, estaba en un libro, no sé, en este caso, no sé, de Héctor Pavés, teníamos la partitura en su libro y también la letra, pero entre la partitura y la letra habían diferencias. Entonces ahí venía el trabajo más importante, de identificar esos pequeños errores, cuáles eran, entre comillas, errores, cuál era lo que realmente había tratado de expresar, si era lo que estaba en la partitura, o era lo que estaba en la letra, o era lo que estaba en el audio, porque eran tres cosas diferentes. Entonces ahí hubo un trabajo en conjunto entre Carlos, entre Pablo y yo, ahí entre discusiones, es esto, es lo otro, pero finalmente para tratar de llegar a un consenso y a un acuerdo de que entre los tres, digamos ya, finalmente esto es lo que nosotros creemos que realmente quería decir o cómo quería sonar. Y ahí entonces llegamos al acuerdo que estaba mencionando y lo fuimos traspasando a este texto, que es la nueva revisión. Ya, porque eso anteriormente, en la versión anterior, están esas pequeñas diferencias porque el Pablo en ese entonces, cuando hizo ese libro, trató de plasmarlo de los otros autores tal cual como estaban en sus libros. Pero igual tenían detalles, pero ahora quisimos tratar de hacer un trabajo más entre los tres colaborativo y a la vez de análisis para que ese concepto, esa canción tenga el mismo sentido en todas las formas que la presentamos. En la parte del texto de la letra, en la parte de la partitura y también en la parte de audio, que es la parte que agregamos, que es una innovación súper bonita dentro del libro. Lo van a preguntar, entonces que lo voy a dejar para después. Pero es algo que acá fue una idea muy, muy creativa que se le ocurrió al Pablo, que fue en el último momento, cuando ya estaba a punto de imprimirse, que se le ocurrió agregar ese concepto, y creo que va a ayudarle mucho a las personas que les cueste un poco leer las partituras, porque como mencionaba el Pablo, esto es para que las personas, los que tengan este texto, y como también decía Carlos, lo utilicen para trabajar, para enseñar, para formar, y si no saben leer partituras, ahí va a estar esa pequeña ayuda auditiva para los que son, como dicen algunos, de pura oreja, para que puedan enseñar las canciones. Correcto. Diego, mira, no sé si ya respondiste algo a lo que viene de la segunda pregunta.
Por ejemplo, en el folclore existen matices, existen ritmos y afinaciones muy locales. ¿Se incluyeron en estas correcciones nuevas transcripciones o arreglos inéditos en las partituras de esta nueva edición? Nuevas se quitaron. Sí, Pablo dice que no se agregaron nuevas, Ya. se quitaron algunas por el mismo análisis que comentaba anteriormente, que decidimos dejarlas fuera y ahí mismo en el libro está la explicación. Y hablando del tema de, como dices tú, de la música y de los ritmos, se sigue manteniendo las mismas 15 danzas. Solamente que dentro de las mismas danzas hubieron algunas canciones que quedaron fuera. Por el mismo hecho de que no compartían algunas cosas. La idea de esto es que lo que está acá, por ejemplo, ya decimos pericona, todas las periconas que están acá comparten un hilo conductor. Todas tienen muchas cosas en común. Pero las que no están es porque se alejan demasiado de las que quisimos colocar en el libro. Entonces creo que ahí es un análisis súper importante de verlo cuando lean el texto los que tengan el libro, y se van a dar cuenta que cada canción que está ahí tiene una lógica, su estructura del por qué está ahí. Puede ser una lógica de la escritura de la letra, una lógica de lo que quiere decir, una lógica musical. Entonces todo eso en conjunto hace que esas danzas y música, pasacalle, las afinaciones que están, las danzas, todo tenga una cierta similitud y puedan ingresar en este concepto que estamos nosotros agregando. Por eso quedaron algunas fuera. Correcto. Bueno, no sé para quién va la pregunta en específico, pero ahí ve quién lo contesta. Por ejemplo, cómo dialogan la música y la danza en las páginas de este libro para que no se sientan como elementos separados, sino que como parte de una misma identidad comunitaria? Aquí pasa el mate. Bueno, ya hemos hablado harto sobre lo que es el concepto de la misma danza con su música. Y en Chiloé existe algo muy bonito que no existe en casi todo el folclore a nivel nacional, que es la variabilidad que existe de los ritmos isleños, se podría decir de alguna forma. Aquí nosotros incluimos 15 danzas, decimos 15 danzas, pero son en realidad 15 ritmos folclóricos, y dentro de esos 15 ritmos existen varias canciones relacionadas con ese ritmo. Por ejemplo, hablamos del chocolate, pero del chocolate hay varias versiones recopiladas, de las cuales muchas incluimos y otras no. ¿Y qué es lo que uno puede observar dentro de estos matices que existen o variantes de estos mismos? Por ejemplo, el chocolate, es que todos conservan, por ejemplo, en el chocolate los contragiros. Quizá tiene algunas variaciones en cuándo o cómo, en qué momento se utilizan este contragiro, pero la danza, cuando por ejemplo alza la voz en el chocolate, arrebate, ahí hace un contragiro. Y independiente si el giro hace una danza, un giro completo y vuelve a su puesto, o solamente hace un cambio de puesto, pero todas estas danzas en común tienen ese contragiro. Entonces, por ejemplo, la danza del chocolate, aquí estoy dando un ejemplo, se caracteriza porque tiene esos contragiros y porque tiene un círculo final donde se van juntando los dos bailarines. Entonces, ahí contesto la pregunta con respecto a que la música y la danza es difícil separarlas, porque el ritmo lleva un concepto también de la danza. Por ejemplo, la pericona. La pericona tiene algo muy particular, por ejemplo, una que se baila de a 4, nunca se puede bailar de 2, entre 2 mujeres y 2 hombres, y siempre mantienen dentro de la coreografía completa, que puede ser muy variable, siempre mantienen un 8. Siempre en algún momento de la canción se dice que se hace un 8, ya sea con la pareja o de forma diagonal con la pareja contraria. Entonces, por eso que no se puede separar la danza del ritmo o de la letra, lo que sea, porque cada uno tiene su particularidad. Y la pericona, yo creo que, bueno, dentro del libro también lo explica, que es una de las danzas que tuvo más popularidad dentro de lo que es el folclore de Chiloé, porque este libro contempla música recopilada entre los años 40 y los años 75, aproximadamente años 80. Es el tiempo donde tuvo un auge el folclore, donde los cultores cantaban estas canciones que venían de sus antepasados, y donde también existieron muchos investigadores que empezaron a rescatar y recopilar esta música. Entonces, por eso igual uno de repente representa la misma danza con una ropa tradicional de fiesta, un poquito más a la usanza antigua, porque uno está representando esa época.
Ya pueden existir otras proyecciones folclóricas donde tú puedes colocarte la ropa que tú quieras, porque estás haciendo una proyección, una danza que tú inventaste, una coreografía, una propuesta artística de diferentes formas, representando una minga, una trilla, lo que sea, donde tú puedes variar y puedes innovar como sea. Pero si tú quieres representar lo que es el antiguo Chiloé, cuando después de una minga, después de una tiradura de casa, después de una sacada de destrón, que se hacía una cena y se hacía una fiesta, lo más común, como decía Canagua, era bailar unas cuecas, bailar un chocolate y bailar unas periconas. Era lo más popular. Obviamente hay otras danzas que después se recopilaron y que no eran tan populares, pero que aún así existen varias versiones y también se incluyeron dentro del libro. Ok. Esto es súper importante, dentro de todas las preguntas que se han hecho, por supuesto. ¿A qué público específico esperan llegar con esta segunda edición? ¿Y visualizan este libro siendo usado en escuelas y centros culturales de la región? Yo creo que Carlito puede responder ¿Sí? esa pregunta. Vamos a sacarle la tetera acá para que está tapado. Bueno, este material obviamente que es muy útil primero para profesores que quizá, bueno, no sean de acá de Chiloé o también de acá. En el caso mío, por ejemplo, bueno, yo soy de Puerto Varas, en realidad, y conocí este material a través del internet. Me acuerdo que viendo el lanzamiento online ese tiempo, dije, wow, o sea, hay un libro que habla de danzas y música de Chiloé. Esa cuestión no lo había visto. Siempre uno ve cosas muy simples, pero a mí como profesor me llamó mucho la atención y dije, no, tengo que tener ese libro. Así que cuando lo obtuve dije, wow, o sea, me sirvió mucho para poder conocer, porque en realidad, bueno, el folclore es como muy amplio, pero teniendo el libro uno empieza a ver las danzas clasificadas, ve que hay otras versiones y eso de verdad que ayuda mucho para poder como ubicarse en el conocimiento, para estar como seguro de lo que uno va a enseñar. Y bueno, primero este va a ser muy útil para profesores que quizás no necesariamente lean música, porque muchas veces la partitura nos da referencias de alturas. Entonces muchas veces hay personas que pueden recordar las melodías e ir guiándose por las alturas digamos, de las líneas melódicas. Pero obviamente para alguien que ya tiene una formación en cuanto a la interpretación musical, obviamente que va a ser muy útil. Y obviamente si está ese material en alguna escuela, pucha, sería súper importante que si pudiera, los profesores pudieran tenerlo. Así que yo creo que va a ser muy útil para la escuela y para los profesores. De acuerdo. Gracias, Carlos. Bueno, hay una última pregunta, pero quizás es bueno plantearse una antes. Ustedes tres, cualquiera lo puede contestar, o uno primero, otro después, no sé, o complementar la pregunta. ¿Qué falta para que este tipo de trabajos, este esfuerzo por mantener viva la cultura tradicional de Chiloé a través de la investigación y a través de estos libros, después de mucho esfuerzo y de postular a proyectos, ¿qué nos falta como Chilote, qué nos falta como grupo folclórico para que esto realmente se le dé el valor que corresponde? Bueno, yo quiero responder primero. Creo que una de las cosas más importantes es, dentro de todo el ámbito del folclore, es querer aprender, querer capacitarse, querer saber más de folclore. Porque, como dijeron mis compañeros delante, esto tampoco es la verdad absoluta, pero es una guía. Es una guía y va a permitir que la persona que lo lea, que lo tome en serio, pueda enfocar el folclore que enseña o la propuesta artística que hace con su grupo folclórico de una manera más adecuada. No estoy diciendo que lo hagan mal, pero cada agrupación o cada persona que enseña
lo hace de una manera determinada porque alguien le enseñó o porque lo buscaron por internet, pero obteniendo este trabajo van a poder hacerse una idea de toda la investigación y de cómo pueden crear una nueva propuesta más cercana a lo que muchos investigadores hicieron hace muchos años. Entonces creo que ahí es lo importante de esa pregunta, y es capacitarse. Creo que nosotros como agrupación estamos bien enfocados en eso, y próximamente vamos a tener algo que mostrar más adelante en unos meses más para la gente que quiera capacitarse. Así que igual lo vamos a publicar, pero la idea de esto es que sea una herramienta útil para todo el que lo lea, para que pueda enseñar, para que pueda mostrar el folclore y aprenda, porque acá uno siempre aprende. Ahí no está toda la información, obviamente, porque siempre va a haber información nueva que un caballero de allá, no sé, de una isla sabe o vio en alguna parte, y nosotros igual vamos a seguir aprendiendo. Y quizás después va a haber una tercera edición que va a estar otra vez revisada y corregida con respecto a lo nuevo que aprendimos, con lo nuevo que encontramos. Pero a esta altura ya igual es un poco más difícil, porque ya como comentaba el Pablo, ya las personas más antiguas que tenían conocimiento de esto ya no se encuentran en este plano terrenal. Así que no sé si quieres agregar algo más. Solamente agregar tus palabras y bueno, aquí estaba leyendo la página 1 del libro y quería agradecer, cuando empezó esta entrevista ya lo había nombrado, que agradecía a todos, pero hoy día quiero dar también algunos nombres que me apoyaron y revisaron y hicieron varias críticas constructivas cuando se estaba haciendo la primera edición del libro, y que yo lo tengo aquí en los agradecimientos. Por ejemplo, a César Gómez, que es familiar nuestro también, de Poqueldón, a Osvaldo Cádiz, Daniel Cárcamo, que fue nuestro profesor de folclore en la universidad, a Iranio Chávez, que hizo el prólogo en el año 2020, que incluimos aquí también, gran investigador, antropólogo y etnomusicólogo de la música de Chiloé, a Jorge Aguilar, también monitor de folclore. ¿Quién más tenemos aquí? Bueno, Exigil Gómez, que también me entregó unos libros, me regaló unos libros que son de una investigación que él hizo en la universidad sobre Gabriela Pizarro en ese entonces, que fue el año 2020, que siempre lo voy a agradecer porque sin conocerme, yo lo contacté por internet y él me envió el libro que había hecho de forma gratuita, sin ningún interés. Me dijo, toma, me quedaron unas copias, te lo regalo. Que también está incluido dentro de la bibliografía. A Marco Bastidas, que muchos lo conocen como Pigüel, así que los chilotes lo conocen como Pigüel, y que hace su programa los domingos, que también él me apoyó harto en lo que es la parte de los pasacalles de Chiloé, porque él conoce harto lo que él está en una banda de pasacalles y ha estado como siempre ligado al tema religioso, y me ayudó harto en lo que es el concepto de los nombres de los pasacalles, porque había algunos que le llamaban de una forma, otras melodías, y ahí de a poquito fuimos dilucidando cuál era cuál. Y también puso unos nombres nuevos, ahí eso no lo habíamos incluido, que hay 2 pasacalles nuevos que fueron de una investigación de don Víctor Contreras, que él con su mamá hicieron un audio sobre como una adaptación de lo que estaba grabado hace muchos años atrás por don Víctor, y desde ese audio hicimos unas partituras también nuevas de unos pasacalles que estaban olvidados, en el olvido, así que es interesante igual esos 2 nuevos pasacalles que son de Yauyao, y creo, y de por ahí, de Castro, y que puedan ser reusados o reutilizados hoy en día. ¿Qué más? Bueno, don Abel Monte, que ya no está, que ahí también conversamos con él en el año 2020 por teléfono, porque en ese tiempo estábamos en la pandemia, donde nos compartió sus cuecas y sus letras. ¿Qué más podemos? La señora y profesora normalista Georgina Navarrete, también, que nos compartió la recopilación de un loro. Bueno, muchos más, Osvaldo Jaque, mucha gente que apoyó a este libro, y a todos los que me faltó nombrar, sobre todo también a la ilustradora Natalia Soto, que es de acá, a Anne Montt, que hizo también la portada y otras ilustraciones en la primera edición, a Sara Montt, que es su hermana, que hizo la primera revisión de la parte literaria, la revisión de estilo, formato del libro, que fue un trabajo muy duro, porque en ese entonces ella estaba en España y enviamos
en ese tiempo por internet, por correo electrónico, de ida y de vuelta muchas veces, muchos textos. Así que eso, hay mucho en este texto que es hecho con mucho cariño para todos los monitores. Y me faltó también agregar que Carlos había dicho que sí, para los profesores que hacen música y todo, pero también hay muchos profesores de educación física que enseñan las danzas. Y que tener este libro yo creo que le puede ser de gran ayuda para que puedan enseñar, porque siempre hay un módulo de folclore que a nadie le gusta. Bueno, sí, hay muchos que les gusta, pero que tienen que hacer ellos como profesores de educación física, y de repente no les entregan los conocimientos adecuados y pueden tener una guía con este texto. Correcto. Quiero que le pase el micrófono a Carlito. No lo quiero incomodar con esta pregunta, pero él es profesor de educación musical y hace folclore en los colegios, pero hay que preguntarse de qué forma en los colegios, en la educación local, regional, si se le da realmente el valor a estas publicaciones, si realmente los colegios están de alguna forma tomando todas estas investigaciones para llevarlo a las aulas, para llevarlo al aprendizaje de los niños, de forma de que todo este trabajo no quede en el olvido y realmente tengamos como primera prioridad entender que Chiloé es único en este tipo de expresiones y de donde debiera salir y de donde debiera mantenerse todo esto es en los colegios. ¿Cómo ves tú, Carlos, eso de que realmente la educación local pueda tomar esto con mayor valor, con mayor fuerza para poderlo divulgar? Bueno, primero yo creo que hay un compromiso que debe estar de parte, digamos, de las políticas, de los gobernantes, ¿cierto? Que obviamente que esté la música, el arte, digamos, puesto en alto, digamos, porque si no se valora la cultura, no van a estar los apoyos. Entonces, eso primero que todo, ¿ya? Y lamentablemente quizás nos falta que la cultura y el arte estén en el podio, en el lugar que corresponde. Y bueno, y también el folclore tradicional puede ser que igual sea como un estilo, una forma que a no a toda persona, digamos, puede decir, le guste o le apasione. Entonces, igual hay algo personal ahí, o sea, los monitores y los profesores de alguna manera tienen que ver al folclore de Chiloé como una riqueza, ¿ya? Porque no puede ser simplemente son cancioncitas así simples, no, primero tiene que identificarse con la cultura y poner personalmente el valor que le corresponde a la música y al folclore, porque en realidad es un descubrir, o sea, hay tanta riqueza en la música chilota que es impresionante, porque imagínense que uno, bueno, cuando uno empieza a enseñar, tiene el folclore del norte, tiene la zona central, tiene la parte mapuche, tiene la zona de Chiloé, y después tienes también la música latinoamericana y tiene la música del mundo. Entonces, a veces uno se marea con todo eso, pero y de repente, no sé, el Chiloé termina siendo el costillar, termina siendo por ahí una cancioncita al lobo chilote y nada más. Y en realidad, cuando uno descubre que hay mucho más riqueza, hay mucha más música, hay muchos más ritmos, ahí realmente empieza, digamos, digamos el docente comienza, digamos, a divulgar y a transmitir esa pasión por lo que hay, en realidad. Entonces, es eso, y darle el valor que se merece a la música chilota y entregarlo, porque en realidad hay mucha riqueza, hay mucha música, hay mucho repertorio, impresionante. Ok, bueno, ya estamos terminando esta pequeña entrevista por este relanzamiento de este libro y por supuesto hay que agradecer
desde la comunidad, desde nosotros, desde el público normal y corriente, que Diego, Pablo y Carlos sean parte del rescate de nuestro folclore, de nuestra música, de nuestra identidad, así como muchos autores de libros que hay en Chiloé, y que igual que a ustedes les cuesta en cierto modo buscar la forma de financiar, que es lo más terrible en esto, de cómo financiar un trabajo que nace solamente por afición propia, pero que sin embargo cuando se hace el trabajo, se edita, se publica, termina siendo un material de todos. Entonces hay que seguir a nivel de, ojalá las municipalidades, los alcaldes, la gente encargada de cultura, quizás nos falta unirnos en forma más solidaria para poder tratar de ayudar y de empujar a toda esta gente, igual que ustedes, que se dedica a investigar y a darse trabajo de poder escribir este material, que como ya lo dije, finalmente termina siendo un poco lo que va a quedar de Chiloé para el futuro. Y la última pregunta para el autor. ¿Cuál consideras tú que es el siguiente paso urgente para la salvaguardia de la identidad de Chiloé? El siguiente paso. El siguiente paso, como ya hemos comentado, creo que es incentivar a los monitores, a los profesores, y no solamente leyendo este texto, que haya una forma de tratar de rescatar de escuelas formativas de folclore. Creo que es súper importante que esas escuelas formativas o academias o existan talleres donde se pueda certificar en folclore tradicional o en el patrimonio inmaterial de Chiloé a personas que realmente estén interesadas. Porque hoy en día para postular un proyecto necesitas tener currículum. Y ese currículum no sale de la nada, puedes tener 50 años de experiencia y cómo tú puedes respaldar esa experiencia. Entonces necesitas que haya una escuela formativa donde te entregue esos conocimientos y te certifique que tú sabes, tienes esos conocimientos. Y parte de este libro tiene esa información que puede ser utilizada por estos profesores que van a estar en esta academia, que es un sueño que yo creo que como todos folcloristas tenemos, que ojalá en cada municipio, en cada comuna, exista una escuela de folclore, pero una escuela de folclore que realmente estudie lo que hay detrás, que no sea una escuela de que mire YouTube y que copie lo de YouTube, sino que realmente estudie el folclore y en todo su ámbito. No estamos hablando solamente de música y danza, porque recuerden que el folclore puede ser la mitología, puede ser la gastronomía, todo lo que se transmite en tradición oral. La música, la danza, adivinanzas, cuentos, refranes, lo que sea, todo, mito y leyenda, todo esto va dentro de lo que es el folclore. Entonces el folclore es algo muy artesanía, es algo muy amplio. Entonces sería ideal que en cada comuna existiera una escuela de folclore que esté dedicada y que tenga profes que realmente estén capacitados para hacer las diferentes áreas, uno que enseñe danza, otro que enseñe música, otro que enseñe artesanía, otro que enseñe gastronomía. Pues imagínate, hoy en día, yo que soy papá, y saludo para los que son papás por el Día del Padre de mañana y del domingo, vemos que nuestros hijos ya están en otra generación de tecnología, vemos donde no sé si van a aprender alguna vez, por ejemplo, a hacer un milcao, si van a saber cómo se hace un milcao. Algo tan simple que uno para uno que es chilote lo tienes en la memoria de cuando lo hacía tu abuelita, tu mamá, de rallar la papa y de estrujarla y hacer el milcao. Entonces uno ve esos conceptos tan cotidianos para uno, pero quizás para nuestros hijos o nuestros nietos no va a ser tan cotidiano. Entonces de alguna forma tiene que existir algo que pueda resguardar y salvaguardar el patrimonio cultural, y por eso es que estamos haciendo este libro. Y le doy la palabra a mi hermano para que diga que faltó la pregunta de la innovación en el libro. Antes que nos vayamos. Sí, eso lo tenía en la mente. Bueno, la innovación que planteamos delante respecto al libro, ahí para que lo muestre ahí en la cámara el Pablo, ahí en la cámara de ahí. Sí, es que todas las partituras tienen un código QR. Hay que utilizar la tecnología. Ese código QR se escanea y te manda a la partitura, pero se escucha el audio de la partitura. Entonces, para las personas que les dificulte leer la partitura en sí, pueden escanearlo con su celular, o en el momento que estén enseñando no se acuerdan de la melodía, la escanean
y automáticamente los va a mandar al audio para que puedan escuchar la melodía y así se acuerden y la puedan tocar o sacarla a oído rápidamente. Y lo último que quería agregar era que este proyecto en sí no es solamente revisarlo, reeditarlo y lanzarlo. Nuestro objetivo no es hacer más libros, porque haciendo libros y vendiendo no se gana nada. Todos saben que vender libros no hay negocio ahí, no hay ganancia. Lo que nosotros queremos hacer con esta reedición del libro y gracias al apoyo del gobierno regional es que estos libros lleguen a las escuelas, lleguen a las bibliotecas, se lean, que se usen. Entonces, nosotros dentro de este proyecto, lo más importante es que nosotros a cada municipio de Chiloé, de las 10 comunas, le vamos a regalar 20 unidades, 20 ejemplares del libro para que la municipalidad decida cómo va a utilizarlo. Lo más importante, obviamente, para nosotros es que estos libros se los entreguen a personas que realmente lo vayan a utilizar, no que se los regalen a cualquiera, sino que vayan y se lo regalen, no sé, a un monitor de folclore, vayan y se lo regalen a una escuelita que está empezando con el folclore, los grupos folclóricos, pero lo importante es que lleguen a personas que realmente le den el valor, que lo utilicen, que lo lean, y así se pueda tener un concepto más amplio de cómo fue esta investigación, qué es lo que quiere decir, qué es lo que podemos llegar a hacer y tengamos todo un consenso con respecto a diferentes tipos de ritmos, de danza y todo, para que se pueda entender. Entonces, lo que decía el Pablo también es importante de que más adelante ojalá hubiera una escuela y que hubieran capacitaciones para que las personas que quieran aprender puedan absorber toda esta información y después la puedan certificarse y después replicarla en la escuela. Si a nosotros lo que nos importa es que los niños cuando aprendan de manera correcta. No, por ejemplo, que no le digan, oye, te voy a enseñar el costillar, pero el niño no sepa por qué se llama costillar, de dónde salió, de dónde lo recopilaron, cuál es la función. Es una danza entre tensión, no es una danza, no sé, después de una minga, no. Todos esos conceptos son cositas pequeñas, pero es igual que la mitología. Cuando alguien le pregunta a un niño qué es el trauco y si no lo sabe, tiene que saberlo, si es nuestro patrimonio vivo que todavía existe, que todavía hay gente que en los lugares todavía habla del trauco, de la trauca, de la chauca. Entonces, eso es lo más importante de todo esto, de este lanzamiento, de todo este trabajo que pasamos noches, el Carlos pasó noches ahí transcribiendo, escuchando audio. Acá el Pablo mandándonos la edición uno para allá, uno para acá, para que vayamos revisando que no hayan palabras equivocadas, que no hayan diferencia entre una cosa y otra. Fue un gran trabajo, pero que finalmente ahora tenemos el producto y nos llena de alegría tenerlo en las manos y hacer que la gente, después cuando lo pueda leer, diga, oye, aprendí algo nuevo, o gracias a los autores o a las personas que trabajaron en este libro para que yo pueda enseñar. Entonces, por eso le mando como un gran llamado de atención, entre comillas, a todos los que quieran aprender, porque les va a servir, lo puedan ir a los municipios, solicitarlo, de las copias que hayan, para que puedan, si es que están interesados, porque como les dije anteriormente, la idea no es que busquen el libro y lo tengan de adorno, sino que se utilice, que después el libro aparezca ahí ya roto, ya tanto usarse. Así que eso. Ok, bueno, ha sido muy entretenido y muy interesante. Gracias a Juan y Checho, a Diego, a Pablo, a Carlos, y también, por supuesto, como comunidad, hay que seguir incentivando y empujando y apoyando a todas las personas que se dedican a este gran trabajo, el rescate de la música y de la danza de Chiloé. Gracias también a toda la gente que probablemente está siguiendo en este minuto esta entrevista y a quienes lo van a ver a posterior. Y por supuesto todos los comentarios son bienvenidos. Así que gracias una vez más y buenas noches. Y agradecemos también a Producciones, Cárdenas Producciones, por esta entrevista. Nos despedimos.